El Campanario. Testimonios y actualidad de la Diócesis de Barcelona. Un espacio de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Hoy, lunes. Estamos aquí, Acción Social de la Iglesia. Bien, hoy lunes estamos aquí en El Campanario y estamos en esta ocasión nuevamente con el presidente de Hispania Mártir, José Javier Echave Susaeta. ¿Qué tal estás, Echave? Pues muy bien, gracias a Dios. Y muy contento porque vienes a hablar de Monseñor Irurita, que es uno de tus temas preferidos, y en esta ocasión para defenderlo frente a los infundios y mentiras que están diciendo sobre él en este libro, ¿no? Concretamente, el libro de Josep María Rafols, La increíble historia del Bisbe Irurita. Increíble porque realmente no se puede creer, ¿no? Realmente me decías que es así, ¿no? Es realmente increíble todo lo que cuenta en este libro. ¿Por qué has decidido venir hoy a refutar estas mentiras? ¿Por qué es importante que la gente sepa lo que realmente pasó? Bueno, no tanto porque la gente sepa lo que pasó, sino por concienciar a la gente de el intento que se está propalando en los últimos decenios de desvirtuar la figura del obispo mártir Irurita e impedir su beatificación. Tenemos 9 obispos mártires beatificados. A los enemigos de Irurita les trae al fresco que haya uno más o uno menos, porque nunca ha pasado por su cabeza el encomendarse a él en sus intercesión. Pero lo que sí quieren es atacar el pontificado de Irurita, lo que fue el pontificado de Irurita. El pontificado de Irurita se resume en su lema pastoral: Oportet illum regnare. Es necesario que Cristo reine. Este lema, que episcopal, cuando ya estaba obispo en Lérida, viene a Barcelona, dice que lo quiere llevar a la práctica por todos los medios. Indudablemente, el que reine Cristo en la sociedad es el objetivo, impedirlo es el objetivo de todas las campañas y de todos los proyectos anticristianos que están dominando a la sociedad española en estos tiempos. Por tanto, el impedir que la figura de Irurita y su lema y su puesta en práctica del Oportet es necesario que Cristo reine es el objeto de todas estas series de escritos, libros, conferencias, charlas que se han venido realizando. Desde el padre Sorpedra hasta Miquel Mir, el libro del Rojo del Negro, el libro de diferentes libros, el libro que intentan dar una versión. Y para ellos es fundamental el intentar demostrar que a Irurita no lo mataron el 3 de diciembre de 1936, sino que los sacaron de la cárcel de San Elías. No se sabe ya nunca nada más y el tema es saber qué pasó. Pero para beatificar a alguien hay que acreditar 2 hechos: el hecho de la muerte y el hecho de que es por odio a la fe. El hecho de que es por odio a la fe no lo pueden negar porque evidentemente toda la izquierda y toda la masonería y todo el nacionalismo izquierdoso de Cataluña estaba contra el pontificado de Irurita. Ahora, como no pueden negar el odio a la fe, niegan el hecho de la muerte. Y precisamente uno de los principales protagonistas de esta actitud, el vicario que fue episcopal con Monseñor Jubany, José Aragonés, dijo públicamente en una conferencia que gracias a su testimonio de haberlo visto vivo salir del obispado, en 1939 se ha acabado la beatificación de Irurita. Este es el objetivo. Por lo tanto, no hay que ver en el libro más que un eslabón más de esta cadena de infundios y de cadena de publicaciones empeñadas en negar la muerte de Irurita en el cementerio de Moncada en 1936, el día de su santo patrón de Navarra, San Francisco Javier. Pues si te parece, Chave, vamos a ir una por una refutando las principales mentiras de este libro, ¿no? Y la primera de ellas es que lo vieron vivo el 28 de enero. Eso dice el libro y tú lo vas a refutar.
El 28 de enero de 1939, el 26 habían entrado las tropas nacionales liberando Barcelona. Había una misa en la Plaza Cataluña, oficiada por el vicario episcopal Torrent, ejemplar vicario durante la ausencia de Irurita, que es convocada por el general Yagüe, todo Barcelona católica estaba en la... Entre tanto, dos personas que iban a la misa, al pasar por delante del obispado, abrieron la puerta del obispado, venían desde la plaza de San Jaime a la plaza de la catedral para subir ya a la plaza de Cataluña donde se hacía la misa. Abrieron la puerta, salió el portero y acompañó a salir a dos personas elegantemente vestidas que salen, y uno de los que estaban allí, que subían por la calle del Bisbe, entonces advierte: oiga, este señor no es el obispo Irurita. El único elemento que tenían para confundirle era de que salía del antiguo obispado del Palacio Episcopal de Barcelona, porque si lo ven salir de otro lugar no hubieran sospechado. Entonces le paran y le dicen si es el obispo Irurita. Dicen: no, creíamos que lo habían matado, ¿es usted el obispo Irurita? Esta persona no contesta. Dice: déjenme marchar porque me comprometen. De ahí deducen los que siguen este argumento y esta anécdota como un hecho, de que era el obispo Irurita, que salía con otra persona que no dicen quién es, alto, bien vestidos. Y en ese momento sube por la calle de abajo, sube el doctor Raventós, un médico que iba a la capitanía a avalar a uno para que estaba detenido para que lo liberase. Cuando pasa por allí le paran y dicen: ¿usted no conoce, no recuerda al obispo Irurita? Y entonces dice: me quedé mirándolo y lo reconocí. Entonces le dice: déjeme marchar, que me tengo que marchar. Se despide cortésmente y se marcha. Se quedan desconcertados. Todo este espectáculo lo veía el portero con el que habían salido. Con lo cual, se arma, lo cuenta no sé cuántos, qué tal, que ha aparecido el obispo, el Irurita, qué tal. Entonces llaman aquí a una serie de gente, llaman a este doctor, llaman al doctor Aragonés, que iba con dos niños de 10 y 12 años, y al doctor Arbós, que iba con él. Y todos allí empiezan a propalar este tema. La cosa no tuvo mayor recorrido, porque supongo que llamarían al portero, señor Bauzá, que está y le dirían: ¿quién era el que salía a las 11 de la mañana del antiguo Palacio Episcopal? Que precisamente ya no era Palacio Episcopal, que esto es un dato importante. Había sido intervenido por la Generalitat y era el Archivo General de Cataluña. Y allí estaba como director del archivo Agustín Durán y Sampere. Y allí estaba trabajando con él el padre Sanabria y cantidad de personas emboscadas que tenía él, recibiendo toda la documentación que recogían de todos los asaltos y de todas las devastaciones que hacían en los templos y en los conventos. Allí estaba Martín de Riquer, que estaba de secretario de Agustín Durán y Sampere, que luego, cuando le van a llamar a Quintas, coge y se pasa a zona nacional. Y Durán y Sampere le da un plano del edificio del obispado, donde tiene él ya todos los documentos y toda la documentación del archivo, para que lo pase a las fuerzas nacionales para evitar que los bombardeos puedan atacar ese centro. Que el hecho de que aquel lugar donde le ven salir no era ya en ese momento no era el obispado, sino que era el Archivo General de Cataluña, el señor Rafols lo niega abiertamente y dice exactamente que eso fue un proyecto, pero que no se llevó a cabo. Hombre, por favor, señor Rafols, usted que se dice que es historiador y que es investigador,
los que hemos leído el proceso que le abrieron después de la guerra a Agustín Durán y Sampere por haber sido el director de un organismo como era el Archivo General de Cataluña y que salió de España y que volvió a entrar, pudiendo haber pasado a zona nacional, y todo el juicio que tuvo y todas las alegaciones de unos y otros, las declaraciones de Sanabria, historiador de los mártires de Barcelona, y es un hecho público y notorio que aquello no era el obispado de Barcelona, era el Archivo General. Por tanto, el que salía a las 11 de la mañana de la puerta del obispado no podía ser Irurita, porque ¿qué tenía que hacer Irurita en el archivo allí? Eran 2 altos funcionarios del Generalitat, porque había una orden, que la voy a no sé si la tengo por aquí, adelante, léela leer, tranquilamente. en que decía que el día, sale la vanguardia del día 28 de diciembre, que todos los funcionarios y los encargados de edificios culturales deben estar en sus puestos y deben presentarse en el Departamento de Cultura de la Generalitat, porque serán investigados y serán interrogados. El director del archivo, Agustín Durán y Sampere, y un compañero suyo, director de la Biblioteca de Cataluña, Rubió, pues estos salían precisamente, es la opinión personal, de allí porque se tenían que presentar en la Plaza de Bonanova a las 12 de la mañana y salían para ir para allá. Bien vestidos, el portero les saluda, está viendo la conversación de estos que les interrumpen, es decir, pero con este infundio se fue estableciendo la teoría de que a Irurita no lo mataron en Moncada, porque el 28 de 28 de enero del 39 estaba en la puerta de su palacio. Ni aquello era la puerta de su palacio, ni aquellos que salieron en Irurita, ni nada que ver. Pero este fue el primer eslabón del tema. Claro, esto es la primera de las grandes mentiras que creo que he refutado muy bien, ¿no? No podía ser ese Irurita por todo lo que has explicado, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Que el 28 de enero no podía estar allí. Fue asesinado el 3 de diciembre, como Hispania Mártir siempre he defendido. Y todo esto, pone la lápida, y como pone la lápida, donde está enterrado. y como ahí todo... yace Javier Irurita, Manuel Irurita Almándoz, obispo de Barcelona, muerto en Moncada el 3 de diciembre. Está allí. Yo, en una polémica que tuve con uno de los canónigos impugnadores, pues le dije, oiga, si usted defiende que esto es así, lo que tiene que hacer es quitar la lápida. Claro, claro. Pero lo que no puedes tener la lápida allí y decir que lo que dice la lápida es mentira. Claro. Que el cadáver que está allí no es el de suyo. Vamos a ser serios. Bueno, y ese cadáver, vamos con las pruebas del ADN. Vamos a ver si lo puedo explicar bien. Entonces, cuando el obispo Jubany crea el 3 de diciembre del año, al cincuentenario de la muerte de Irurita, 3 de diciembre del 86, convoca un acto solemne en la catedral con 50 sacerdotes y lleno de público, y hace una homilía espléndida, diciendo: en la nit fosca y freda del 3 de desembre de 1938, en la noche oscura y fría del 3 de diciembre del 36, fue asesinado ante la tapia del cementerio de Moncada el gran obispo de Barcelona, Manuel Irurita Almándoz. En la fiesta de su cincuentenario, el cardenal, entonces no sé si era cardenal o fue después, de Barcelona, obispo de Barcelona, Monseñor Jubany, manifiesta esto. Jubany había sido secretario del primer expediente que se hace en Barcelona sobre la muerte de Irurita y los mártires, tal, con lo cual conocía todas las actuaciones. Pero, y por supuesto, las declaraciones que hará después el niño aragonés diciendo que él vio salir al obispo tal. Lo había nombrado vicario de zona, con lo cual lo conocía. No hizo ningún caso, sino que afirmó lo que hay.
El pontificado de Mosén Carles, Mosén Ricardo María Carles, el obispo, entonces cambió el tema. Carles, hombre devoto y piadoso y del obispo, reabrió el proceso que había quedado suspendido en el año 64, cuando Pablo VI pidió que por razones de oportunidad se suspendieran los procesos de los mártires españoles. Una vez que Juan Pablo II lo había reabierto en el año 78, ayer o hoy celebramos la primera beatificación de las 3 monjas carmelitas de Guadalajara en 1989. Pues bien, Carles, ante las dudas que había sobre si habían matado a Irurita o no, si el que estaba enterrado era o no, porque estaban todo el mundo propalando todo esto, dice: voy a hacer una prueba definitiva. La prueba del ADN. El ADN es una técnica de ADN mitocondrial en que se averigua precisamente la relación que hay entre 2 personas, muy utilizada para los procesos de paternidad y tal. El ADN se transmite solo por vía materna. Los judíos que saben de esto dicen que es judío el hijo de madre judía. Y los romanos decían mater certa, pater incertus. Evidentemente. Pues bien, se transmite por vía materna. Y entonces le pregunta a un colaborador nuestro de Hispania Mártir, el doctor Montserrat, ¿quién es la primera autoridad en España del ADN? Dijo: pues es el doctor Carracedo, catedrático de la Universidad de Santiago. ¿Me puede usted poner en contacto con él? Porque quiero que me acredite científicamente si el que está enterrado en la catedral es hermano de sus 2, de Raimunda y Regina, 2 de sus hermanas que están enterradas en Valencia, porque había estado Irurita en Valencia cuando muere su madre, y están enterradas allí, eran maestras. Acepta el encargo Carracedo y encomienda a un conocido y muy popular forense, el doctor Francisco Echevarría, que ha sacado más de 200 fosas de uno y otro bando enterrado, que descubrió los restos de Lasa y Zabala, que los del GAL, de los socialistas, habían asesinado y mal enterrado, y que ha descubierto. La sociedad Aranzadi del doctor Echevarría es la más autorizada para esto. Estuvo colaborando con Hispania Mártir y con la historia en las fosas de Camuñas, una fosa de 50 metros en que echaban los cadáveres, tal, y el hombre se descolgó por allí con unas cuerdas y estuvo analizando los cadáveres que estaban allí y tal. Es admirable. Cuando unos del PNV le preguntaron: oiga, ¿usted por qué colabora con los fascistas que están en esto? Dijo: perdone usted, yo donde veo que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas, colaboro. Yo colaboro en las fosas de unos y en las fosas de otros. Bueno, pues esta persona acreditadísima, con su equipo Aranzadi, vino a Barcelona. Primero se fue a Valencia. Sacó de la tumba de sus 2 hermanas unos huesos, las tibias, y se vino a Barcelona, y en una situación cerrando la catedral y en sigilo, pero con los forenses y con los familiares de Irurita y con los autoridades religiosas de tal, procedió a extraer una muestra del cadáver de Irurita. Se le mete todo ello en una nevera, se envía a Santiago de Compostela, y allí el doctor Carracedo, primera autoridad en el tema, dicta el siguiente dictamen. El resultado de la prueba de ADN del obispo Manuel Irurita ha sido positivo, con la finalidad de obviar la posible duda sobre la identidad de los restos mortales atribuidos. Bueno, esta es la nota que hace el Obispado de Barcelona de esto. El resultado ha sido positivo. Con el fin de
obviar la posibilidad de duda de la identidad de los restos mortales atribuidos al obispo Irurita, que fue de esta diócesis, sepultados en la Iglesia Catedral de Barcelona. El Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela ha practicado la prueba de identificación personal a través de ADN, por comparación con los restos de sus hermanas Regina y Raimunda, sepultadas en Valencia. El resultado de la citada prueba permite afirmar, que esto es lo que dice Carracedo, que los restos enterrados en la Santa Catedral Basílica corresponden a un familiar por vía materna, tal como un hermano biológico de las señoras Regina y Raimunda Irurita Almando, y por tanto pertenecen con una muy alta probabilidad, superior al 99,9%, no cabe más, al reverendo Monseñor Manuel Irurita Almandoz. Barcelona, 11 de enero del 2000. O sea, un momento, la prueba es concluyente, ¿no? 99,9 es lo máximo, ¿no? Entonces, se puede afirmar que son los restos de Irurita. Lo que pasa es que el autor del libro se inventa otra patraña, Bueno, ¿no? entonces, lógicamente, tras el dictamen de Carracedo, lo sensato, lo lógico y lo honesto hubiera sido admitir pues que estaban equivocados los que creían que no, y que bueno, pues que muy bien, que está enterrado allí, y por lo tanto lo mataron el 3 de diciembre del 36 en el cementerio Moncada, junto con sus protectores, los hermanos Tort, y con su secretario Marcos Goñi. Pero, agarrándose un clavo ardiendo, en vez de aceptar que la cuestión científicamente estaba resuelta, ciencia locuta causa finita, contrafacta non valenda argumenta, entonces se agarran al clavo diciendo que el dictamen no era concluyente, pues los restos examinados podrían ser de su sobrino, don Marcos Goñi, pues ambos mártires tenían el mismo apellido segundo, Almándoz, y provenían del mismo Valle Navarro. Por lo tanto, podrían ser de su sobrino. Entonces un periodista, José María Soria, de La Vanguardia, llama por teléfono en 2006 al doctor Carracedo y le pregunta: oiga, he visto el dictamen suyo que dice usted que son un familiar tal y que con 99% son de... ¿Pero no podrían ser de su sobrino Marcos Goñi? El doctor Carracedo no sabía si el doctor Irurita tenía sobrinos o no, ni en qué grado, ni en qué línea, ni nada, porque ahora le habían encargado que averiguase la relación entre dos muestras que le traían, pero no conocía nada más. Y entonces dijo: mire usted, el parentesco tiene que ser por vía materna. Y cuanto más alejado sea el parentesco, menos grado de probabilidad hay. Por lo tanto, en principio, el 99,9% solo se puede dar de dos hermanos biológicos. Entonces, el Soria, que vería ya el periodista, le dice: oiga, ¿no podrían ser el cadáver de Marcos Goñi? Carracedo, ya harto de la impertinencia de este periodista, le dice: hombre, mire usted, poder ser, puede, pero no es... Pero como algo muy remoto, ¿no? Como una posibilidad de 0,01. Puede ser, muy a la gallega, ¿no? Sí. Bueno, puede, pero no... los indicios científicos dicen que no es así. Sí. Con esta respuesta, ya todos los objetores de tal se quedaron tranquilos. Sí. Y dijeron todos: un análisis concluyente, hace un artículo en La Vanguardia Soria, un análisis concluyente pero no terminante. Perdone usted, yo soy periodista, ¿eh? Los periodistas no podemos conocer todo, pero el diccionario de la lengua dice que terminante es lo que termina y concluyente es lo que concluye. Por lo tanto, si es terminante, es concluyente, y si es concluyente, terminante. Una contradicción in terminis, ¿no? El titular de la noticia ya era diciendo: bueno, esto no es conclusión. Se da por inexistente la prueba y se tiene ya la posibilidad de que puedan ser de su sobrino Marcos Goñi. El tema era que tenía que ser parientes por consanguinidad. Y se sabía que era tío y sobrino, llevan 20 años, Irurita y Goñi. Entonces el tema era: ¿cuál era el parentesco real entre Irurita y Goñi? Nadie lo había averiguado. Que Goñi llamaba tío a Irurita, sí, pero en los pueblos también, en muchos pueblos,
de Navarra, tú eres navarro también, el tío, pues no sé cuántos, pues es pariente lejano, bueno, ya el tío, no sé qué. No, no. ¿Cuál es el parentesco? Entonces, en Hispania Mártir, procedimos a pedir al obispado de Pamplona que nos aportase los certificados de las partidas de bautismo de Irurita y de Goñi, de sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. En cada partida está el bautizando y los padres y abuelos. Con esto llegamos a la relación que hay. La relación, entonces, está clara. Una señora, un matrimonio, tiene 2 hijas. Las 2 casan con 2 hermanos, con 2 parientes, con 2 individuos que se llaman Almandoz, porque Almandoz es el nombre del pueblo, de un pueblo de Navarra, igual que Goñi, igual que Irurita. Del matrimonio de una nace un hijo, una hija. Del matrimonio de la otra, nace un hijo. La hija es la abuela de Irurita. El hijo casa con una tal Etulain. Y del matrimonio de ese Etulain viene Goñi. Por lo tanto, a Goñi el ADN le viene de su madre o de su abuela Etulain, pero no de la abuela que tenía Irurita. O sea, le viene por parte de padre, que entonces... Le viene por parte de padre. Es decir, que el abuelo, el bisabuelo de Irurita, de Goñi, era hermano de la abuela de Irurita. Bueno, en definitiva, para salir también de dudas y no movernos con opiniones, pedimos un dictamen de el doctor Juan José Martinena, que ha sido director general de Archivos y Bibliotecas de Navarra. Le entregamos las partidas de nacimiento de unos y otros. Y el dictamen suyo es el siguiente. Por parte de don José Javier Chávez Sustaeta, yo, de Hispania Mártir, se nos ha solicitado un dictamen sobre el parentesco que unía a Monseñor Irurita, obispo de Barcelona, con su secretario Marcos Goñi. A la vista de las partidas de bautismo que obran en el dossier que se nos ha presentado, obtenidas y selladas por el Archivo Diocesano de Pamplona, donde actualmente se conservan sus originales, cuya transcripción hemos revisado y en algún dato corregido, así como los árboles genealógicos que de ellas resultan, hemos establecido el referido parentesco de la forma siguiente. Pedro Jerónimo Irurita Alcasena, casado con Juana Martina de Irazo, era bisabuelo de Monseñor Irurita y tatarabuelo de Marcos Goñi. Por lo tanto, Manuel Irurita Almandoz era tío tercero de don Marcos Goñi Almandoz. Y su parentesco es el de 7º grado con arreglo al derecho civil y 4º con el derecho en forma del derecho canónico. Juan José Martinena Ruiz, doctor en Historia, académico correspondiente de la Real Academia de Historia y exdirector del Archivo Real y General de Navarra, desea hacer constar que para la elaboración del presente dictamen ha contrastado su parecer con sus colegas Luis Javier Fortún Pérez de Iriza, doctor en Historia y archivero del Parlamento de Navarra, académico de la Real Academia de Historia, y Teresa Alzugaray de los Arcos, técnico superior del Archivo Diocesano, y diplomada en Archivística y Paleografía por la École des Chartes de París, los cuales le han prestado amablemente su valiosa colaboración, habiendo resultado los 3 unánimes en la conclusión que resulta del mismo. Y aquí firman Juan José Martinena, Luis Javier Fortún y Teresa Alzugaray. Está claro que el parentesco entre Irurita y Goñi era por línea paterna y en 7º grado civil. Por lo civil se cuentan los grados, subiendo hasta el tronco común y bajando. Y 4º en canónico, que es por generaciones. Ahora ya el tema de que pudiera ser de Marcos Goñi no cabe. O sea, es imposible, totalmente Pero es imposible. igual, estas personas no estaban... Porque esto no consta en el libro, por supuesto, todo este dictamen y todo esto lo habéis hecho vosotros, pero en el libro ni lo nombran, ¿no? No,
nada. En el libro se parte de la base de que a Irurita no lo mataron en Moscada. Claro. Esto ya está. Y entonces, todo lo que sea a favor de esta tesis, coge a todos los que han dicho, unos que sí lo sacó Durruti, agradecido porque Irurita le había pedido no sé qué. Otros que lo sacó el cónsul francés. Otro que lo sacaron unos y lo tuvieron en la cárcel de Montjuic. La cárcel de Montjuic, un amigo nuestro, Felio Vilarrubias, que tenía entonces 14 años, le habían cogido prisionero en la Plaza Universidad, cuando el 18 de julio, cuando se alzó él, estaba en la cárcel en el castillo de Montjuic. Y estaban allí los presos, se conocían todos. Y además él y los jóvenes se encargaban de la limpieza. Y dice, yo he barrido y he limpiado todo el castillo de Montjuic, desde los sótanos, donde estaban las celdas más, hasta la bandera. Y allí no estaba Irurita ni cosa que se le parezca. Claro. Dice, no, es que estaba, dicen después, esto lo dice, lo tuvieron en Montjuic y lo tuvieron en la cárcel modelo. Claro. Ancizu, un diplomático argentino que envía el Vaticano para saber qué pasa, dónde está Irurita. Ancizu había sido seminarista con Irurita y lo conocía. Entonces le dan un pasaporte diplomático y lo envían por Francia para que no se sepa que viene de tal, a Barcelona a averiguar qué pasa aquí. Y hay un libro que tiene él que se llama Nobleza Obliga, en que explica todas sus gestiones. Aquí se entrevista con Irujo, ministro de Justicia del gobierno, representando al PNV, a los vascos, que colaboraban con los republicanos en esto. Se entrevista con toda la Unión Democrática, que colaboraban y estaban en buena tal con el Frente Popular. Se entrevista con todo hijo de vecino, todo el mundo, sacándole dinero, los policías que tiene. Incluso se entrevista a un policía suyo, amigo de la familia Tort, con Manuel Escorza. Manuel Escorza era el jefe de investigación de los anarquistas en Barcelona. Tenía el despacho en la Villa Laietana, en la plaza de donde está el Fomento ahora, ¿no? Aquello arriba tenía el despacho. Pues bien, este era el jefe, personaje. García Oliver le dice que era tullido de alma y de cuerpo. Iba con dos bastones y era el cerebro de todo. Y entonces le encargan que vaya a preguntarle a Ancizu y estos qué es que ha sido de Irurita. Irurita, cuando está en la cárcel, bueno, en la sede de las patrullas de control, les dice a las monjas que iban con él que si preguntan quién es, que digan que es un sacerdote vasco. Porque yo me identificaré como Manuel Luis, que es el segundo nombre, Pérez. Claro. Dijo, un nombre así como un alias, ¿no? Claro. Entonces, el policía que va a ver al jefe de la Escorza le dice, oiga, Manuel Luis estuvo en San Elías. Escorza saca una libreta, mira, Manuel Luis estuvo en la libreta. Claro. Y dice, entonces, el policía, pues mire usted, era el obispo Irurita. Claro. Dice, escribe Ancizu, Escorza pegó un puñetazo en la mesa y dijo, que haya tenido yo a este en mis manos y no lo haya sabido. Claro. Porque claro, si a los curas, a Irurita como tal, lo matan porque era un cura. Claro. Pero a un obispo, lo que hicieron con Polanco aquí, lo dieron un año aquí intentando sacarle jugo y sacarle tal, y decir que no lo haya sabido. El padre Sospedra, que es un hombre que Dios le tenga en la gloria, pero vamos, en un artículo en Cataluña Cristiana cambia la frase que está en Ancizu, dice que yo haya tenido a Irurita conmigo y lo haya dejado escapar. Ajá. Hombre, esto es indigno. Claro. No es lo mismo que no saberlo que dejarlo escapar. Claro. Pues Sospedra cambia el tema. Bueno, Sospedra hacía las cosas más raras. Pero bueno, en definitiva. Si te parece, Chávez, está muy interesante todo lo que cuentas, pero vamos con la quinta prueba, según un confidente, ¿no?, que había en los anarquistas, que dicen que fue matado entre la Seu y Andorra. De las 350 páginas del libro, lo único novedoso, lo demás, bueno, explica todos los intentos de canje. Sí. Pero dice que, claro, que los canjes de Irurita los frenaba el gobierno de Franco porque le convenía más a Franco tener mártir a Irurita que no liberado
por el Frente Popular. Ajá. Y que por lo tanto esta es buena excusa también, ¿no? Bueno, pues el único punto es el último capítulo del libro, que son 8 páginas. Ajá. Esto es lo único nuevo que hay. Bueno, novedoso y que es mentira. Bueno, pero ya vos, es una mera infundio. Bueno, aquí dice él que un confidente del jefe de policía de Barcelona, infiltrado entre los anarquistas, jefes de los anarquistas en París, había hecho un informe diciendo que en París se decía, en París la García Oliver y la Monseñi y todos estos, que a Irurito lo habían matado en la travesía entre Seu d'Urgell y Andorra, en febrero del año 39. Que esto lo tenía que él que corroborar más, pero que el informe era esto, que él creía que era de buenas fuentes. Pero que para conocer más, y ahí está, ya enseña la oreja, necesita 3.000 pesetas para poder trasladarse a los campos de Urgellés, de Argelès, en los campos de sur de Francia, donde están los anarquistas presos, pero que cree que es el jefe de la policía de aquí, que a su confidente le envía las 3.000 pesetas, y el otro contesta de que cuando ha llegado allí ya se habían marchado estos señores, ya no estaban. Vale. Bueno, esto es todo. Entonces, el informe ese es lo único que hay de que un confidente mercenario Sí. de la policía, infiltrado en los anarquistas, dice que allí se ha comentado esto. Sí. Entonces, el Raffles intenta averiguar a ver qué ha sido de ese paso. Las tropas nacionales liberan Seu d'Urgell el 5 de febrero. Por lo tanto, si lo han matado será antes de cruzar. Tiene que ser en los últimos días de enero o los primeros de febrero, pero no más allá. Y entonces pide informes y se encuentra en Madrid también, en el Archivo General, unas peticiones que hace el fiscal general de la causa al alcalde de unos pueblos de Argelès y Benesar, que están encima de Seu d'Urgell, que averigüe de quién son los cadáveres descubiertos el 30 de enero y el 2 de febrero en las montañas aquellas. Que en la huida y el paso de la frontera de los anarquistas a Francia dejaran cadáveres por el camino, pues era normalísimo. Hay docenas, cuando la retirada por Seu d'Urgell, digo, por Puigcerdà y por de Molins, ahí mataron a Polanco, y ahí mataron a 30 prisioneros, a 40 prisioneros más. El asesinato de prisioneros, desertores, emboscados y personas de venganzas y tal, era la orden del día. Entonces, que si mataron a un señor el 2 de febrero, el 30 de noviembre, el 30 de enero. 30 de enero o 2 de febrero. Vamos a ver, el 30 de enero. Si a mediodía del día 28 está en Plaza de Barcelona, en el Obispado de Barcelona, ¿cómo pueden llevarse? Que además le acompañan 2 personas bien vestidas, que aquellos no eran anarquistas del gremio de la alimentación de Barcelona, eran Claro. 2 personas que eran Sospedra, otro ilusor, dice que eran 2 funcionarios de la KGB que lo cogieron y se lo llevaron a Rusia. Bueno. También, ilustrador. Y este va en la misma línea por ahí, ¿eh? Bueno, pues dice, ¿cómo anarquistas de Barcelona cogen a ese señor que sale de allí y se lo llevan cruzando las tropas del frente, que todavía, porque había parte que estaba todavía de Lérida que estaba sin liberar, y tal, se lo llevan a Seu d'Urgell. ¿Para qué? ¿Para matarlo allí? Pues haber matado aquí, si querían matarlo. Y si aparece el cadáver el día 2, es que lo habían matado el día 1, el día anterior. Con lo cual, Claro.
en 36 horas había salido de... Por eso este argumento es muy bueno para enfrentar con los que dicen que salió de allí. Pues mire usted, no puede haber salido de allí porque no estaba el día al cabo de 36 horas estaba a 170 kilómetros de aquí. Claro. Y con el frente por el medio. ¿Cómo se podía cruzar el frente si salir de Barcelona hacía falta un pasaporte especial para poder salir de Barcelona? No digo salir de Barcelona, atravesar toda la zona liberada y llegar hasta Seu d'Urgell. Bueno, por lo tanto, y otra posibilidad es que sea el día 2 de diciembre, el 2 de Febrero. De enero. Lo mismo. No se sabe quiénes eran. El alcalde del pueblo contesta, mire usted, aquellos cadáveres estaban mal enterrados, putrefactos, los tuvimos que reinhumar, llevar al cementerio y nunca hemos sabido, ni nadie se ha interesado, ni no tenemos ningún dato de esto. Bueno, pues esto es todo lo que dice este señor, en nuevo, en sus últimas páginas, lo cual es sorprendente que digan ahora que la increíble historia revela por fin el misterio de la muerte de Irurita. Hombre, por favor, nos crea más interrogantes y crea más fantasías y más hipótesis y más infundios de los que había antes. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿por qué se le da esta publicidad y se presenta como que es un hallazgo? Ahí está la pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué este libro? ¿Por qué este libro? Bueno, por un lado, ya Raffles ya está con 70 años, ya está en una fase decadente de su profesionalidad, porque ha sido director de los servicios informativos de TV3, nada menos. El servicio, lógicamente, de lo que está en TV3. Pero, entonces yo creo que ha recopilado aquí todos los papeles que tenía él, y los apuntes, y las fotocopias y tal, y ha hecho un libro en el que se trata de recopilar toda la basura contra Irurita y contra Gomá, y a favor de Vidal y Barraquer. Entonces todo es visto desde ese prisma. Es decir, y claro, Irurita lo tiene como un secundador del cardenal Gomá, frente a Vidal y Barraquer, que estaba aquí por la componenda y como... Por lo tanto, el tema sigue estando en impedir que la beatificación de Irurita siga adelante. Claro. Porque tú crees que este libro va a tener repercusión, ciertamente, porque esto es un tema muy específico que interesa pues a poca gente, ¿no? ¿Tú crees que va a tener difusión o...? Bueno, no tiene recorrido. Claro. Pero es igual, ya se lo darán ellos. No creo que haya tenido una tirada importante, porque realmente no hace más que recoger lo que ya se sabía, lo que estaba, y potenciar solo un sector de opinión, y no dando por supuesto... Partir del supuesto de que a Irurita no lo mataron en Moncada. Pues sí lo mataron en Moncada. Claro. Y entonces nosotros acreditamos que está enterrado allí, que el ADN es el que está el hermano de sus hermanas, y que no puede ser su sobrino. Claro. Que su sobrino sigue enterrado en Moncada, en el nicho. Y dice, ¿por qué no hacen el ADN de su sobrino? Perdón, nosotros no tenemos que hacer el ADN de su sobrino. Nosotros, el que prueba el que alega tiene que probar, no el que no. Nosotros entendemos que allí no está. Por lo tanto, usted cree que es haga usted la prueba del ADN y averigüe si está allí enterrado o no Goñi. Pero no. Por eso el libro no tendrá mayor recorrido, pero sí que es un eslabón más de esta campaña. De este relato, ¿no? De este relato, entonces hay que mantenerlo siempre vivo. Claro. Y cada 2 o 3 años salió el diario de un pistolero anarquista, salió el Padre Sospedra, salió los que han ido saliendo, y continuamente mantener, y dando por supuesto de que a Irurita no lo mataron. Bueno, y hay un libro del padre Teulón, ¿no? A favor de Irurita, ¿no? Hay un libro del padre Teulón, ¿no? A favor de Irurita. Bueno, el padre Teulón ha hecho un libro sobre el pontificado de Irurita. Sí. Pero este tema no lo toca especialmente. Yo tengo
documentación y tengo Claro. tal, y cuando pueda tengo tengo tiempo también. Sí. Por eso hacer un libro Claro. explicando todo esto con datos y con todos los documentos, para decir, oiga, que ustedes estén contra el pontificado ya lo entiendo, Claro. conociéndoles. Pero que pretendan ustedes ir contra los hechos, hombre, perdón, el que está enterrado allí es Irurita y que lo mataron el 3 de diciembre, es evidente. ¿Y el proceso a día de hoy está parado? ¿Está hasta qué punto El proceso lo impulsó Carles, pero Carles se jubiló. Y al jubilarse Carles, Sistax no estaba en la misma onda. Sistax estaba... Nosotros inauguramos nuestro local de Hispania Mártir en la calle Aragón y vino a bendecirlo Sistax. Invitamos y vino. Y tenemos un cuadro en que está Sí. Irurita con todos los mártires de Moncada, presidiendo un mural y tal. Irurita estaba, Sistax un poco nervioso y tal. Yo le hice una foto de Sistax con el cuadro. Claro. Y al salir me dijo que le acompañase a visitar a un enfermo amigo suyo que estaba en la clínica de Barcelona. Dije, pues le llevo en el coche. Y lo llevé. Y en el camino me dice, això de Irurita ho teniu molt malament. Eso de Irurita lo tenéis muy mal. Mientras esté él como obispo, ¿no? Porque Por lo estaba... menos. No, ya era una cosa coloquial, Sí, ¿no? Sí, sí. Y yo, que no tampoco soy muy diplomático, le dije, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Se sintió un poco... Me dijo, mire usted, mire, porque no están claras las circunstancias de la seva mort ni la causa. Porque no están claras las circunstancias de su muerte ni la causa. Claro. Yo me lo quedé mirando y dije, oiga, las circunstancias no están claras, porque aquella gente no mataba Claro. con notarios y registradores delante para dar constancia. Pero la causa por lo que lo mataban no está clara. Se hizo un silencio y dijo, bueno, de eso habría molt que parlar. Claro, claro. De esto habría mucho que hablar. Sí, Pero eso es lo que pensaba, Sí, sí. Sistax. Sistax nos trató a nosotros con mucha consideración. Cuando el archivero nos ponía dificultad para acudir a los archivos de la diocesanos, nos apoyó, le obligó al archivero a darnos los documentos que pedíamos y tal. Y vino el Día de los Mártires Españoles, que es el 6 de noviembre de cada año, vino a decir una misa en Hispania Mártir. Es decir, que él, como obispo, oficialmente, estuvo muy correcto. Claro, pero el tema de Irurita no estaba muy Y a ahora, favor. Omella, pues bueno, esperemos a ver, porque Omella había sido obispo de Barbastro. Y en Barbastro conoció la diócesis más martirizada de España. El 95% de los sacerdotes fueron asesinados. Y allí conoció él todo esto. Y hasta ahora no ha tenido que pronunciarse, pero en principio... Lo que es curioso que normalmente la verdad sale a la luz, ¿no? Y tarde o temprano se acabará sabiendo y se acabará beatificando, ¿no? Esperemos. Sí, por supuesto, pero los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Los mártires de la Revolución Francesa los beatificaron 2 siglos después de haberlos matado, porque no convenía enfrentarse Sí. a la Revolución Francesa y a la grandeur, la patrie y todas las historias. Y todo. Pero, por lo tanto, a Irurita lo beatificarán cuando sea más oportuno. Cuando venga la persecución nueva en España, que está viniendo. Está entonces, acabando el tiempo y Chávez, tienes 30 segundos a modo de conclusión de este libro de las mentiras y, bueno, ¿qué quieres decir ya como mensaje final sobre este libro a modo de mensaje conclusión? final, pues que Irurita es un ejemplo de lo que es un obispo consecuente con su misión. Mi maestro, Francisco Canals, decía, yo tengo mucha devoción a Irurita, porque pudiendo haberse marchado de Barcelona, le ofrecieron, a través de Manuel de Creus, que yo le conocí, porque es de Escola Cordillera también, le ofrecieron que si renunciaba a la mitra, le sacaban de Barcelona. Bueno, pues él se quedó y fue él dijo, mártir no. y nosotros nos Dijo- marchamos. Le dijo, corte usted las negociaciones, porque yo no renuncio Y a la nosotros mitra. nos tenemos que ir. Muchas gracias, José Javier Chávez Usaeta, presidente de Hispania Mártir, por este testimonio sobre Monseñor Irurita, que esperemos verlo un día en los altares. Quería Jesús en nuestro lugar.